Aún a usted que está malversando el rol de la mujer en la historia política de este país. No hay que entrar solo con la Biblia en la mano. La Biblia no es un libro. La Biblia es un compromiso con Dios para servir a la patria, para servir a la vida. Y este es el resultado de sus acciones. Una ausencia de credibilidad absoluta, un conflicto nacional, alto riesgo para la vida humana y la seguridad del Estado. Y lo que cabe, si usted cree en Él, en Dios, en la patria y en el rol de la mujer en este país, debe renunciar a su candidatura y hacer gestión presidencial. Porque este tiempo necesita Bolivia de un gobierno. No necesita de campaña electoral, de entrega de barbijos o tubos. Necesita resolver los problemas. Necesita encarar con credibilidad, con desafío, con honestidad, con amor a la patria. No debemos inducir a la violencia en ninguno de los frentes. La condición de la democracia es una condición de ejercicio de libertad y de justicia, porque es las condiciones que se deben generar en libertad las oportunidades para cada uno de los bolivianos. Me preocupa que esta agenda sea tan abstracta y se diga la vida y se diga esto, porque en definitiva también estamos viendo cuánto importa la vida, no solamente al actual gobierno. No se puede enfrentar la situación de un país tratando de mentirnos y de ocultar a la prensa nacional e internacional esto que está aconteciendo. Es decir, se está promoviendo el silencio, se está promoviendo y se está vulnerando la violación sistemática de los derechos fundamentales, se están arrestando a las personas que están tratando, en algunos casos, de sobrevivir, de comer. Entonces necesitamos afrontar las cosas como son. Necesitamos hacer gestión de gobierno, necesitamos ejercer el compromiso con el país. Bolivia está primero que los intereses personales suyos o los de su partido. Esto, señora candidata, debe preocuparnos a todos, tanto a usted como a mí, pero más aún a usted que está malversando el rol de la mujer en la historia política de este país. Derechos fundamentales, los derechos políticos, sino que han distorsionado los valores, han querido expulsar la fe y han regulado. Pero usted ha entrado a este palacio con la Biblia en la mano. No hay que entrar solo con la Biblia en la mano. La Biblia no es un libro. La Biblia es un compromiso con Dios para servir a la patria, para servir a la vida. Y este es el resultado de sus acciones. Una ausencia de credibilidad absoluta, un conflicto nacional, alto riesgo para la vida humana y la seguridad del Estado. Y lo que cabe, si usted cree en Él, en Dios, en la patria y en el rol de la mujer en este país, debe renunciar a su candidatura y hacer gestión presidencial. Porque este tiempo necesita Bolivia de un gobierno. No necesita de campaña electoral, de entrega de barbijos o tubos. Necesita resolver los problemas. Necesita encarar con credibilidad, con desafío, con honestidad, con amor a la patria. A eso la convoco, señora candidata. Ojalá mañana pueda acercarme a Palacio y decirle: señora presidente, hoy esta reunión es de candidatos. Esta reunión es de gente que quiere hacer algo, pero no puede porque no existe gobierno, porque no existe compromiso y porque en este momento todavía estamos a tiempo